Hola a todos, en esta clase veremos medidas de Borel sobre la recta real, al menos una parte de este tema, pues es uno de los más extensos del curso. Primero les voy a mostrar un pequeño diagrama que va a ilustrar la idea y los objetivos de esta parte. Primero tenemos el objetivo. Dada f una función creciente y continua por la derecha, vamos a poder obtener una medida mu sub f sobre los borelianos de R, tal que mu sub f del intervalo a abierto, b cerrado es igual a f de b menos f de a. De esta construcción vamos a poder obtener dos cosas. Funciones de distribución de probabilidad. En este caso, además de ser creciente y continua por la derecha, vamos a pedir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1 y que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. En este caso vamos a obtener que mu sub f es una medida de probabilidad y esto nos va a representar, por ejemplo, la probabilidad de que una variable se encuentre en un intervalo sobre la recta real, ¿no? Y el segundo caso que vamos a obtener es en el caso de que esta función f la elijamos como la identidad. En este caso vamos a obtener la medida de Lebesgue lambda, que cumple lo siguiente, que lambda del intervalo a abierto, b cerrado es igual a b menos a. Esta medida nos va a permitir extender la noción de longitud a otro tipo de conjuntos que no son intervalos. Ahora, para ilustrar un poco la idea de por qué estamos tomando una función con estas características, es la siguiente. Dada una medida finita, vamos a obtener una función con las características que acabamos de mencionar, más otras cuantas, ¿no? Y formalmente tenemos lo siguiente, la proposición 1. Sea mu una medida finita sobre los borelianos y f la vamos a definir de los reales al intervalo 0, infinito. Vamos a definirla de la siguiente manera. F de x la definimos como la medida mu del intervalo menos infinito, x cerrado con x cualquier real. Entonces, esta función f va a cumplir lo siguiente. Primero es no decreciente. B es continua por la derecha. C, la medida del intervalo a abierto, b cerrado es igual a f de b menos f de a para cualesquiera a y b en los reales, tales que a es menor que b. Y d, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Vamos a ver la demostración de esto. Primero vamos a demostrar A. Sea x menor que y. Notemos que el intervalo menos infinito, x cerrado, está contenido en el intervalo menos infinito, y cerrado, porque x es menor que y. Por monotonía de las medidas, tenemos que mu del intervalo menos infinito, x cerrado va a ser menor o igual que mu del intervalo menos infinito, y cerrado. Del lado izquierdo tenemos que esta medida es igual a f de x y del lado derecho tenemos que esto es igual a f de y. Por lo tanto, si x es menor que y, tenemos que f de x es menor o igual que f de y. Y por lo tanto tenemos que f es creciente. Ahora vamos a demostrar B. Es decir, que f es continua por la derecha. Primero vamos a notar lo siguiente.
Tenemos lo siguiente. Tenemos que como f es creciente, f es continua por la derecha, sí y solo sí, para toda sucesión xn estrictamente decreciente, es decir, que xn más 1 es menor que xn para todo n, tal que xn converge a x, se tiene que f de xn converge a f de x. Esto es similar a la continuidad por sucesiones, digamos, esta equivalencia. Es decir, continuidad por sucesiones es equivalente a continuidad. Aquí estamos haciendo algo análogo, pero para continuidad por la derecha, y más aún como f es creciente, basta considerar sucesiones estrictamente decrecientes que se aproximan al punto x. Y bueno, todo esto para x en los reales, porque f es una función definida sobre todos los reales. Y bueno, esto se puede demostrar similar a lo de cálculo. Esto es más un lema de cálculo análisis y solo lo ocuparemos. Y lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Sea x un real y xn una sucesión estrictamente decreciente que converge a x. Vamos a demostrar esto para concluir continuidad por la derecha. Vamos a hacerlo mediante la continuidad por abajo, más bien por arriba de las medidas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Notemos que el intervalo menos infinito, xn más 1 está contenido en el intervalo menos infinito, xn. Pues la sucesión es estrictamente creciente. Y esto para todo n en los naturales. Además, la intersección de los intervalos de la forma menos infinito, xn cerrado, nos da el intervalo menos infinito, x cerrado, por la convergencia de xn a x. Esto lo pueden demostrar como ejercicio. Esto lo voy a llamar 1 y vamos a demostrar 1 como ejercicio. Luego, como la medida del intervalo menos infinito, x1, que es menor o igual que la medida de los reales, va a ser finita porque la medida es una medida finita. Por continuidad,
por arriba de las medidas y 1 tenemos lo siguiente. Podemos aplicar continuidad por arriba porque tenemos una sucesión decreciente de conjuntos, en este caso los intervalos, con el primero con medida finita, obteniendo así lo siguiente. Que la medida del intervalo menos infinito, x cerrado, que es igual a la medida de la intersección sobre todos los naturales de los intervalos de la forma menos infinito, xn cerrado, va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los intervalos de la forma menos infinito, xn cerrado. Del lado izquierdo tenemos por una parte que esto es igual a f de x, y del lado izquierdo tenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Porque estas medidas en particular son f evaluada en xn. Entonces, gracias a la continuidad por arriba y esta igualdad de conjuntos, tenemos que para toda sucesión estrictamente decreciente que converge a x, se cumple que f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Por la equivalencia que mencionamos, tenemos que f es continua por la derecha. Ahora, no es muy difícil demostrar el inciso C. Únicamente es usar la propiedad de sustractividad de las medidas. Entonces, ver que la medida del intervalo A abierto, B cerrado es igual a f de b menos f de a, queda como ejercicio para ustedes. Entonces, vamos a demostrar ahora el inciso D. Es decir, que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Y vamos a notar lo siguiente. ¿Cómo f es creciente? Tenemos que el límite cuando n tiende a menos infinito de f de x es igual a 0, si y solo si para toda sucesión xn estrictamente decreciente, tal que xn converge a menos infinito, se tiene que f de xn converge a 0. Es algo similar a lo que vimos, pero ahora para límites hacia el infinito. Si estamos tomando una sucesión decreciente que se va a menos infinito y probamos que f de xn converge a 0, pues se va a dar el límite cuando f de x, cuando n tiende a menos infinito de f de x, este va a ser igual a 0. Entonces sería algo similar, sería calcular este límite en el sentido usual y esto va a ser equivalente a probar que
se cumple esta convergencia para sucesiones estrictamente decrecientes que van hacia menos infinito. Luego vamos a tener lo siguiente. Sea xn tal que xn más 1 es menor que xn para todo n en los naturales y xn converge a menos infinito. Tenemos lo siguiente. El intervalo menos infinito, xn más 1 está contenido en el intervalo menos infinito, xn para todo n en los naturales. Nuevamente tomamos la sucesión estrictamente decreciente. Y además hay que notar por esta convergencia que la intersección de estos intervalos, sobre todo n, es igual al vacío. No hay ningún número que esté por debajo de xn para todo n en los naturales. Esto se debe a la convergencia de xn a menos infinito, ¿no? Nosotros tenemos un m en los reales y siempre vamos a poder encontrar un xn que esté por debajo de m por esta convergencia. Esta es una desigualdad que también se puede probar, ¿no? Una igualdad, perdón. Nuevamente, como la medida del intervalo menos infinito, x1 cerrado es finita, por el mismo argumento de que la medida es finita, tenemos nuevamente por continuidad por arriba que en primer lugar, pues la medida del vacío va a ser 0. Por otra parte, el vacío es igual a la intersección de estos intervalos que mencionamos. Y como es una sucesión de intervalos decreciente, la medida de esta intersección va a ser igual al límite cuando n tiende a menos infinito de la medida de los intervalos de la forma menos infinito, xn cerrado. Pero la medida de esos intervalos a su vez va a ser f evaluado en xn. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando n tiende a menos infinito de f evaluado en xn es igual a 0. Y como esto lo probamos para toda sucesión decreciente que converge a menos infinito, tenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Y con esto terminamos la proposición. Entonces ya tenemos una motivación para considerar este tipo de funciones para construir medidas. Dado una medida finita, pues podemos construir una función creciente continua por la derecha, que la medida de los intervalos es la resta de las funciones de la función evaluada en los extremos. Y ahora vamos a ver lo inverso, que a partir de una función con estas características podemos construir una medida que no necesariamente va a ser finita. Ejemplo, el caso de la medida de Lebesgue. El siguiente paso para obtener la medida que estábamos mencionando es definir una casi medida sobre una álgebra conveniente y posteriormente usar el teorema de extensión de Hahn. Entonces, para definir esa casi medida, primero necesitamos una álgebra que nos sirva, ¿no? Y la vamos a definir de la siguiente manera. Primero vamos a definir la clase C como los intervalos de la forma menos infinito, a cerrado,
intervalos de la forma A abierto, infinito, e intervalos de la forma A abierto, B cerrado, con A menor que B y A y B reales. Y A sub R vamos a definirla como uniones finitas disjuntas de intervalos en C o de elementos de C. A esta igualdad le voy a llamar 2. Y por lo que vieron con Alejandro en la ayudantía 7, tenemos que A sub R es un álgebra. Y además tenemos que la sigma álgebra generada por A sub R coincide con los borrelianos R. Esto lo vieron para la construcción directa de la medida de Lebesgue. Nosotros la vamos a hacer para f creciente y continua por la derecha en general. Y derivaremos de manera directa la medida de Lebesgue. Y tenemos la siguiente definición. Sea f creciente y continua por la derecha. Definimos mu0 f, que va de a sub r al intervalo 0 más infinito cerrado, de la siguiente forma. Si i es un intervalo en C, mu0 f de i es igual a el límite cuando x tiende a menos infinito de f de a menos f de x, si i es un intervalo de la forma menos infinito, a cerrado. Lo vamos a definir como f de b menos f de a si i es un intervalo de la forma a abierto, b cerrado, con a y b en los reales y a menor que b. Y la vamos a definir como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos f de a si i es un intervalo de la forma a abierto, infinito. Estos límites siempre van a existir. Como la función es creciente, pues todo lo que está dentro de los límites es creciente. Entonces, esto puede converger a más infinito, de hecho. En dado caso, pues vamos a definir mu0 de i como más infinito cuando estos límites son más infinito. Y ya tenemos aritmética para trabajar con este tipo de reales extendidos. Entonces, en principio todo está bien definido. Ahora vamos a extender esta definición a uniones finitas disjuntas de intervalos. Si tomamos a un elemento de A sub R, que se puede ver como unión finita disjunta de intervalos en C, o formalmente A es igual a la unión de que J es igual a 1 hasta K de IJ con IJ en C, IJ intersección IK igual al vacío si J es distinto de K. Entonces definimos mu0 f de A como la suma desde que J es igual a 1 hasta K de mu0 f de IJ. Y finalmente vamos a definir mu0 f del vacío como 0. Entonces, esta va a ser la casi medida que vamos a definir para obtener las propiedades que deseamos. Y tenemos la proposición 2. Mu0 f está bien definida y es una casi medida sobre A sub R. Vamos a ver la demostración. Primero vamos a demostrar que mu0 f está bien definida. Y lo vamos a probar en varios pasos. Paso 1. Primero vamos a demostrarlo para intervalos de la forma A abierto, B cerrado. Entonces, sea A el intervalo A abierto, B cerrado, con A menor que B, A y B reales. Y veamos a este intervalo como unión finita disjunta de intervalos. Entonces, sea
este intervalo visto como unión finita de intervalos de la forma AI, BI cerrado desde que y es igual a 1 hasta acá. Y bueno, con AI menor que BI, AI y BI reales. Y tal que AI, AI, BI cerrado, intersección AJ, BJ cerrado es igual vacío si I es distinto de J. En pocas palabras, que son intervalos disjuntos. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer lo siguiente. Que los extremos de los intervalos van a estar ordenados. Es decir, AI va a ser menor que BI, que a su vez va a ser igual a AI más 1. Y AI más 1 va a ser menor que BI más 1. Para todo I, desde 1 hasta acá menos 1. En pocas palabras, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama ilustrativo para que se vea de manera más tangible. Digamos, aquí tenemos la recta real. Aquí tenemos el intervalo A abierto, B cerrado, y lo vamos a ver como unión disjunta de intervalos. Entonces, aquí tenemos A1, aquí tenemos B1, que va a ser igual a A2, y vamos a tener B2 igual a B y A1 igual a A. Entonces van a estar traslapados de esta manera los intervalos, que es una manera de decirlo aquí. Además, pues vamos a tener que el primero A1 va a ser igual a A y el último B, BK, va a ser igual a B. Como la unión de estos intervalos es igual al intervalo A abierto como B cerrada, pues debe pasar que algún extremo de esos intervalos sea A y uno de los extremos derechos de esos intervalos sea B. Entonces los ordenamos de esta manera simplemente para facilitar un poco los cálculos. Luego vamos a tener lo siguiente. La suma desde que I es igual a 1 hasta acá de F. Bueno, voy a poner de F de BI menos F de AI va a ser igual a F de BK menos F de A1. Esta es una suma telescópica. Por ejemplo, en el dibujito que tenemos aquí, pues tenemos que esta suma sería F de B2 menos F de A2 más F de B1 menos F de A1. Pero esto va a ser igual a F de B2 menos F de A1 porque podemos cancelar estos dos. A2 es igual a B1. Es que F de B2 menos F de A1. Esto es dicho de manera más general cuando tenemos una unión finita con K mayor a A2. Y por cómo ordenamos los extremos de los intervalos, pues este es igual a F de B menos F de A. Pero del lado izquierdo tenemos lo siguiente, que esto es la suma
desde que y es igual a 1 hasta acá, de mu 0f del intervalo AI abierto, BI cerrado. Y del lado derecho tenemos que esto es mu 0f del intervalo de la forma A abierto, B cerrado. Entonces, esto ya prueba que mu 0f va a estar bien definida para intervalos de esta forma. De la forma A abierto, B cerrado, con A y B reales. Porque independientemente de cómo vea este intervalo como unión disjunta de intervalos en la clase C, nos va a dar siempre este mismo número, ¿no? Por lo tanto, mu 0f está bien definida para intervalos de la forma A abierto, B cerrado. Ahora vamos a verlo para otra clase de intervalos. Ver que mu 0f está bien definida para intervalos de la forma menos infinito, A cerrado y A abierto, infinito. Vamos a ver el caso primero cuando tenemos un intervalo de esta forma. Caso 2.1. Sea el intervalo de la forma A abierto, infinito con A un real, tal que se ve como la unión finita disjunta de elementos de C. En este caso, este intervalo se va a ver de la siguiente manera, como unión finita disjunta, como la unión desde que y es igual a 1 hasta acá, de intervalos acotados de la forma AI, B y cerrado, unión un intervalo de la forma AK más 1, infinito, AI menor que BI, AI BI reales para todo y desde 1 hasta acá, y AK más 1 un real. Vamos a hacer un diagrama ilustrativo para ver esto. Este intervalo, ahora viéndose como unión finita disjunta de intervalos en esa misma clase, pues va a tener que ser de la siguiente manera. Aquí tenemos A abierto, infinito, lo vamos a representar así. Y entonces este intervalo se tiene que ver como unión finita disjunta de la siguiente manera. Digamos, aquí tenemos A1, B1, vamos a tener, por ejemplo, B1 igual a A2, aquí B2, B2 igual a A3 y A3 va a ser el inicio del intervalo de la forma A3, infinito. Entonces, como la unión finita disjunta de estos intervalos es un intervalo, pues vamos a tener de manera similar que vamos a tener extremos traslapados, ¿no? Solo que en el último intervalo vamos a tener algo de la forma
a, infinito. Luego tenemos lo siguiente. Sin pérdida de generalidad, supongamos que AI va a ser menor que BI va a ser igual a AI más 1, que va a ser menor que BI más 1, para todo I desde 1 hasta acá. Menos 1, AK más 1 va a ser igual a BK, A1 va a ser igual a A, y bueno, así sería todo. Que si se dan cuenta es análogo al caso anterior, solo con un intervalo no acotado. Entonces, vamos a hacer algo similar de la siguiente manera. Primero, sea M mayor que AK más 1. Tenemos del caso anterior que f de M menos f de A se puede ver como la suma desde que I es igual a 1 hasta K más 1, hasta acá, perdón, de f de BI menos f de A. En este caso sería esta suma más f de M menos f de AK más 1. De igual manera, vamos a tener una suma telescópica que nos quedaría como f, bueno, que ya está expresada de esta manera, ¿no? Igual es una suma telescópica. Y esto es para todo M mayor que AK más 1. Entonces, tomando límite, cuando M tiende a infinito, tenemos que el límite, cuando M tiende a infinito, de f de M menos f de A, va a ser igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de f de BI menos f de AI más el límite cuando M tiende a infinito de f de M menos f de AK más 1. Del lado izquierdo tenemos que este es mu 0f del intervalo A, infinito. Y del lado derecho tenemos que esto es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta acá de mu 0f de el intervalo AI abierto, BI cerrado, más mu 0f del intervalo AK más 1, infinito. Entonces, ahora acabamos de ver que mu 0 de f del intervalo A abierto, infinito, que se define inicialmente como este límite, es igual a la suma de pi es igual a 1 hasta acá de mu 0 de f de los intervalos acotados,
más mu0 de f del intervalo que no es acotado. Entonces, acabamos de probar que mu0f está bien definida para intervalos de esta forma. Aquí no nos importó cómo era esta unión, o cuál era más bien. Llegamos a que es el límite, como lo hemos definido inicialmente. Entonces, mu0f está bien definida para todo intervalo de la forma a abierto como infinito con a en los reales. Ahora vamos nada más a mencionar el caso último cuando se trata de intervalos. Caso 2.2. Sea intervalo de la forma menos infinito, a cerrado. Con a en los reales, tal que el intervalo se ve de la forma menos infinito, a cerrado, que se puede ver como la unión siguiente, como la unión de un intervalo de la forma menos infinito, a1, unión, la unión de intervalos de la forma desde que es igual a 1 hasta acá, de intervalos de la forma AI abierto, BI cerrado, con AI menor que BI, AI y BI reales. En pocas palabras, ahora tenemos lo siguiente. Y bueno, también, ¿no? Con dichos intervalos disjuntos. Vamos a tener ahora lo siguiente. Voy a representar el intervalo menos infinito, a de la siguiente manera. Perdón, aquí era A. Vamos a tener ahora lo siguiente. Vamos a tener un intervalo de la forma menos infinito, a1. El siguiente intervalo va a ser de la forma a1, b2. Y pensando que tenemos tres intervalos, ¿no? Y el tercer intervalo va a ser de la forma b2 igual a2 y con b2 igual a, ¿no? Pensando que estamos partiéndolo en tres intervalos disjuntos. Solo que uno va a ser no acotado, pero ahora por la izquierda. Entonces, basándonos en este dibujo sin pérdida de generalidad, supongamos que AI va a ser menor que BI, que va a ser igual a AI más 1, que va a ser menor que BI, para todo K para todo I desde 1 hasta acá. Menos 1.
Y además que el último va a ser igual a A, es decir, que BK va a ser igual a A. Ya dando la idea de general cómo estamos construyendo estos intervalos, queda como ejercicio demostrar lo siguiente. Demostrar que el límite cuando m tiende a menos infinito de f de a menos f de m es igual a la suma desde que k es igual a 1 hasta infinito, perdón, desde que i es igual a 1 hasta acá, de f de bi menos f de ai más el límite cuando m tiende a menos infinito de f de a1 menos f de m, que del lado derecho va a ser igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de mu 0 f del intervalo a i, bi más mu 0 f del intervalo a1, perdón, del intervalo de la forma menos infinito, a1, cerrado. Va a ser análogo la demostración a la de el caso 2.1, pero tomando en cuenta que ahora tenemos del lado izquierdo la parte no acotada del intervalo, pero igual se basa en tomar una suma telescópica de esta forma y después justificar con el límite. Y con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase veremos que está bien definida para cualquier elemento del álgebra y que es una casi medida. Gracias por su atención.